Dos personas nos asombraron por sus actitudes. ¿Sí? Una mujer que hace un reparto y cuando no estamos nos llama por teléfono y si no estamos viene después a la hora que estemos. O sea, nadie hace eso. Alguien te lleva un paquete, ¿no estás? Fuiste. Esperá el próximo viaje. Pero esta mujer... entonces hablábamos con el apóstol de lo que es ser eficaz en el trabajo. ¿Sí? Todos hacen el trabajo, pero hay alguien que lo hace de manera excelente. ¿Sí? Es eficaz. Entonces, ¿qué? Dijimos, le tenemos que hacer un regalo. Entonces, esa mujer va a recibir un regalo. ¿Sí? Y ella le pagan por hacer el trabajo, pero por ser eficiente va a cosechar otra cosa. Además, ¿se entiende? En Dios es lo mismo. Gente que crea en Dios hay por todos lados. Ahora, gente efectiva que le crea a Dios no son tantos como al menos nos gustaría. ¿Sí? No son tantos. Que sean fieles. Dale. Con lluvia, con viento, con frío, con plata, sin plata, con qué sé yo. Vamos. Es ahí donde se comienza a ver la diferencia. La semana pasada dijimos algunas frases, como por ejemplo, la constancia vence la casualidad. Le llaman suerte, pero es constancia. El éxito no es ausencia de fracaso, es la persistencia a pesar del fracaso. La motivación a veces falla, pero la constancia siempre da sus frutos. La constancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan fruto. Dijimos también, gota a gota, el agua labra la piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Que una gotita permanentemente comience y trabaje y labre una piedra, ¿sí? Talle una piedra, eso es maravilloso. Estamos moviéndonos sobre la palabra de 1 Corintios 15, 58, que dice: así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Sí? Pero ahora estamos en constantes. El otro bimestre vamos a seguir con creciendo. ¿Sí? Pero ahora vamos a fortalecer esta palabra en nuestras vidas. Ser constantes. ¿Sí? La constancia en permanecer nos mantiene en victoria, nos mantiene firmes y nos mantiene fuertes a pesar de todas las cosas. Pero la constancia también trae juntamente la seguridad, el equilibrio, la firmeza, la confiabilidad, la lealtad y la fidelidad. Hechos 1:8 nos habla de que cuando el Espíritu vendría sobre nuestras vidas, seríamos testigos. Pero para ser testigos, tenemos que ser testigos fieles, verídicos, veraces, testigos verdaderos, fieles, confiables. ¿Sí? No un testigo falso, no. Un testigo que sea clave, no un falso, un inseguro, un dubitativo. Por eso, y debido a la
a lo fuerte que es el tema de la constancia y lo difícil de tratar, que no es algo que así nomás se pueda hablar y se entienda fácilmente. Pero la semana pasada hablamos acerca de la maldición de la inconstancia. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? La maldición de la inconstancia. O sea, ser inconstantes es una maldición. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ser inconstantes es una maldición. Es un lugar del cual tengo que salir urgente. ¿Sí? Porque si en tu trabajo te consideran que sos inconstante, ¿cómo te miran? Si te ponen el rótulo, donde sea, trabajo, escuela, donde sea, vas a la cancha, vas donde sea, inconstante, ¿cómo te van a tratar? O sea, no te van a tener en cuenta. Porque si vos dijiste voy y no vas, si vos dijiste hago y no lo haces, ¿sí? Te formás el rótulo de inconstante. Entonces, no va a ser lo mismo. Entonces, entender que la inconstancia no viene de Dios, o sea, en la naturaleza de Dios no está la inconstancia, ¿sí? Sino la constancia, ¿sí? En Dios está la constancia. Lo inconstante no viene de Dios. Dios no se mueve con nadie que sea inconstante. Dios no va a usar a una persona inconstante. Pero es buena, sí, pero es inconstante. Desde que el hombre pisó la tierra y al apartarse, obviamente, del diseño de Dios, la inconstancia pasó a ser parte de esa naturaleza. La inconstancia es parte de la naturaleza caída, ¿sí? Es lo que se denomina el viejo hombre, la vieja naturaleza. El tema es que muchas veces, aún dentro de las filas de lo que llamamos la iglesia, todavía hay síntomas, hay manifestaciones que se siguen dando y que tienen que ver con la inconstancia. Tengo 47 años de caminar la iglesia. He conocido muchísimos pastores, aquí en Comodoro y en otros lugares. Y la problemática más perjudicial y más destructiva es la inconstancia. Me acuerdo un día, yo hacía poquito que estaba acá, y vino un pastor casi llorando, un hombre no mucho más grande que yo, pero más grande que yo, o sea, con más experiencia. Me dice, ¿puedo hablar con vos? Sí. Me dice, estoy cansado. Estoy agotado de renegar con las personas. Porque son inconstantes. De hecho que la palabra o la figura del pastor orquesta surge puntualmente por esa actitud, donde el pastor tiene que hacer todo porque no hay gente que lo haga, ¿sí? Entonces tira el centro, cabecea, ataja y hace de árbitro a la vez. Gracias a Dios, nosotros hemos trabajado para que eso no suceda. Y hoy podemos decir que relativamente, si tendríamos que dar una frase, estamos bien. Pero estamos bien no es suficiente. ¿Sí o no? Estar bien no es suficiente. ¿Cómo estás bien? Cuando alguien dice bien,
Ahora se dice, muy bien. Ah, bueno. Pero estamos bien. Estamos bien. Casi muy bien. Pero si estamos muy bien, podríamos estar excelente. ¿Sí o no? Y a eso apuntamos. Porque todo lo de Dios está relacionado con excelencia. Porque Dios no entregó lo que sobraba, su Hijo, lo mejor. Entonces, de nuestra parte, ahora nos queda a nosotros dar lo mejor. Si alguien nos dio lo mejor, en respuesta a eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Mediocres? ¿Vamos a dar lo que sobra? Por eso, siempre lo dijimos, hoy es el momento de servir a Dios, ahora. No cuando me jubile, cuando tenga plata, ahora. O sea, le damos los mejores años al sistema. El sistema absorbe nuestros mejores años por un sueldo que muchas veces no está acorde a lo que nosotros entregamos. ¿O sí o no? ¿Sí o no? Pero a cambio de nuestra juventud, de los años de nuestra juventud, nosotros le damos al sistema por un sueldo. Porque no entendimos lo que es servir a Dios. Porque cuando servimos a Dios, Dios desata los cielos sobre nuestras vidas. En el sentido de que tenemos que entenderlo. ¿Sí? La constancia, tenemos que liberarnos de la maldición de la inconstancia y abrazar la constancia. Pero vamos a ir a poquito. Muchos dijimos, pastores y líderes sufren el hecho de que no se puede contar con el 100% de las personas que asisten a un lugar. Y está bien, es parte del juego, es parte de lo que sabemos que puede pasar. Pero la idea es que podamos ser todos altamente efectivos. Pero desde Jesús hasta el apóstol Pablo, todos sufrieron ese tipo de situaciones, ¿sí? Donde personas no permanecían. Vamos a ver en el transcurso de esta palabra, de esta prédica, cuáles son los síntomas y consecuencias y los destructivos que puede llegar a ser en lo personal, pero también en lo generacional. ¿Qué pasa si nosotros trasladamos la cultura de la inconstancia a nuestras generaciones? Es ir en contra de Dios, literalmente. Literalmente, si nosotros hacemos eso, es literalmente ponernos en contra a Dios. Porque Dios dijo, ustedes tienen que transmitirle a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos esta palabra. Para que ellos también abracen esta palabra. La tienen que hablar en el camino, la tienen que hablar en la casa, la tienen que hablar en todo lugar. Tienen que transmitir esta verdad a las próximas generaciones. Pero si nosotros le transmitimos algo mediocre, amados, difícilmente las generaciones quieran abrazar lo que nosotros abrazamos. Tu entorno, tu familia, tus hijos, tus compañeros de trabajo van a ser beneficiados si sos una persona constante, si sos estable, firme, que es el mismo, suceda lo que suceda, que siempre está, y te puedo asegurar esto, te lo van a agradecer. Te lo van a agradecer. Eso te lo puedo asegurar. Sí. Para volver a tocar el tema de la inconstancia, tengo que volver a tocar Santiago, capítulo 1, del verso 12 en adelante.
Y comienza diciendo, vamos a volver a leerlo, por favor, ayúdeme. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, pero no por el problema, sino por lo que produce el proceso mientras estamos en ese problema. Porque dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, diga siempre, diga siempre. O sea, Dios no está jugando, Dios nos está entrenando. Por eso siempre se va a poner a prueba nuestra fe. Siempre. Siempre. Porque fe no es decir yo tengo fe. No, no, no. Palito Ortega también dice que tiene fe. Y que todo cambiará. ¿Sí? La fe son acciones, pero la fe va a ser probada. A ver hasta dónde creemos. A ver qué es lo que creo. Hasta dónde soy capaz de creer. Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Entonces la constancia es algo que se tiene que desarrollar. ¿Sí? Es algo que se tiene que desarrollar. Por eso la vida de fe es una vida de constante desarrollo. Permanentemente vamos creciendo como en lo natural, así también en lo espiritual. Nada más que en lo espiritual no son los años lo que hacen que una persona alcance madurez, sino son las actitudes, pero principalmente son los frutos. Por eso el Señor dijo, ¿cómo van a conocer a las personas? No por lo que digan, no por lo que aparentan, por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces la forma de conocer a alguien es por sus frutos. Chicas, solteras, chicos solteros, abran los ojos. Ahí nomás. Cierro el paréntesis. Diga por sus frutos. Entonces, el propósito de la prueba es que también la fe que tiene que ser probada nos va a llevar a que la constancia tenga la oportunidad de desarrollarse. La constancia es una virtud en los hijos de Dios. La constancia es parte de lo que viene en la naturaleza divina, la naturaleza eterna, la naturaleza de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Lo recibimos a Él, Él nos da la capacidad, por medio de la gracia, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la palabra, de ser constantes, de abrazar la constancia y permanecer en el tiempo. Entonces la constancia es una virtud en los hijos de Dios, pero que se debe de desarrollar, y la única forma es a través de un proceso. Diga proceso. No hay forma de desarrollarlo si no es a través de un proceso, no de un suceso. No existen los golpes de suerte en la fe. Todo es parte de un proceso. Un proceso. Entonces, la constancia es parte de la nueva naturaleza impartida por el Espíritu Santo. Entonces, al terminar el proceso, mi vida va a estar mucho más firme, mucho más fuerte y en victoria. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser constantes.
Dios no está buscando a los Messi. Dios está buscando a los constantes. ¿Sí? Porque muchas veces hemos visto, y en 47 años y en 3 ciudades diferentes hemos visto mucho, que arrancan con toda la furia, pero a los meses ni sabés si están. Se desinflan rápido. No sirve eso. Es un proceso constante. Sin prisa, pero sin pausa. Porque la constancia es altamente beneficiosa, primeramente en la vida espiritual, pero también en todos los órdenes de la vida. Por eso la constancia es atacada permanentemente también, obviamente. Esto no lo ignoramos. El infierno sabe que si vos sos constante en Dios, te vas a fortalecer, te vas a equipar, vas a ser un cristiano, un hijo de Dios sólido, que no te va a mover nada. Y a eso al infierno no le sirve. Al infierno le sirve que seamos inconstantes. Entonces, si nosotros somos inconstantes, el diablo ni te molesta. Porque dice, ¿qué le va a molestar si ya está? Arranca 2 o 3 días y frena. Sí, como en el juego de la oca. ¿Viste? Avanza 15 casilleros y después vuelve a empezar. No. ¿Viste? Y se le va la vida jugando al evangelio. Y eso no es lo que Dios diseñó. Diga, no es lo que Dios diseñó. Muy bien, fíjate que dice en el verso 4. Así que dejen que crezca la constancia, pues una vez que la constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Diga, no les faltará nada. Y no está hablando de lo económico, porque en una mentalidad religiosa siempre se tiene el pensamiento de que a mí me falta. Ay, si yo tuviera el talento de Pepito, si yo cantara como Juanita, o sea, si yo fuese... No te falta nada. En Cristo estamos completos. En Él estamos completos. Entonces, esa mentalidad de que me falta es porque no desarrollé la constancia. Por eso la constancia trae muchos beneficios y son muy buenos. Por eso tanta confrontación, por eso. Para lograr que las personas no alcancen ese estándar de vida. Como lo vimos a través de procesos, así que dejemos que crezca la constancia, no impidamos el desarrollo de la constancia. Alguien constante alcanza no solamente la constancia, sino la estabilidad. Cuando yo busco y estudio y veo, o sea, esta palabra es clave, hermanos. Una persona estable. Diga estable. ¿Sí? Que está, que mañana está. O sea, alguien equilibrado. Alguien que no es que todo o nada. No. Alguien equilibrado. Sin prisa, pero sin pausa. Que va. Alguien que alcanza, alguien constante alcanza una estabilidad integral. Diga integral. Están completos espiritualmente y emocionalmente. La constancia hace que yo me vuelva fuerte. Y también en el área emocional. No porque no me aman, no me mandan mensajitos, no me visitaron, no me tienen en cuenta. No. Todo ese rollo que nosotros nos hacemos en la cabeza, eso es por haber sido inconstante. Porque a alguien constante siempre se lo tiene en cuenta. ¿O no? Si el que está mañana pasa, lo tenés en cuenta. Porque está. La mentalidad de que siempre me falta, de que nunca estoy bien, nunca estoy completo, se termina cuando somos constantes.
nos fortalecemos en Cristo. Pero al estudiar más profundamente, porque la semana pasada lo pasé rápido, pero después dije, no, este es un tema más profundo que tenemos que tocarlo un poquito más en profundidad. Santiago 1:5 viene hablando de la constancia, viene hablando de la fe, y en este entorno involucra la palabra sabiduría. ¿Casualidad? No. Una persona constante es una persona sabia. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Cómo dará la sabiduría? De manera generosa. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cuántos de verdad todos los días piden sabiduría? Señor, dame sabiduría. Es sumamente clave. Dice, si a alguno le falta, si alguno necesita, pídale sabiduría a Dios. Pero viene hablando de la constancia. Viene hablando de probar la fe. Viene hablando de que seremos probados. Pero para eso necesitamos indefectiblemente ser sabios. Y la sabiduría no se alcanza en la escuela ni en la facultad. El único que puede darnos sabiduría es Dios. La facultad te da conocimiento, pero la sabiduría viene de parte de Dios. Únicamente. Diga únicamente. Entonces, está hablando de constancia, está hablando de estabilidad, y a esto le incluye sabiduría. ¿Será que es que lo necesito para ser estable, para ser constante, para ser seguro, para vivir una vida equilibrada? ¿Necesito ser sabio? O sea, una persona constante es una persona sabia. ¿Por qué? Porque busca en Dios lo que necesita. ¿En quién lo busca? En Dios. Porque muchas veces pensamos que el pastor, que el hermano, que el líder, que el presidente, que el intendente... No, lo que yo necesito lo tiene Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, una persona sabia busca en Dios lo que necesita y no lo busca ni en personas ni en actividades. Lo que yo necesito lo tiene Dios. Avanzamos. 6. Por eso dice, pero cuando se la pidan, si van a pedir sabiduría, cuando se la pidan, asegúrense que su fe sea solamente ¿en quién? En Dios. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento la arrastra y la empuja de un lado para otro. Mírate cómo Dios compara a una persona inconstante e inestable como una ola del mar. La inconstancia produce duda y la duda es incredulidad. ¿Estamos bien? Entonces, la constancia también, o la inconstancia también está ligada a la incredulidad. No soy constante porque tampoco creo. Porque cuando yo creo, soy constante. ¿Vieron cómo se va sumando cosas?
La inconstancia produce duda y esa duda es incredulidad. Una persona inconstante es una persona que tiene, y esta frase es fuerte, lealtad dividida. O sea, que son leales al menos a dos, ¿sí? A la vez. ¿Se puede ser leales a dos a la vez? ¿Y por qué podemos pensar que podemos ser leales con Dios y leales con otra cosa que no sea Dios? Ahora, ¿dónde es la única vez que Dios dice o que Dios habla de dos señores o que habla de una lealtad dividida? Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir, no tener, servir a Dios y a las riquezas. Entonces, ¿la economía influye en la parte espiritual, sí o no? Entonces, es tan espiritual como cualquier otra cosa. Es tan espiritual como cualquier otra cosa. Porque a lo único que Dios le da carácter de Señor, y puntualmente dice dos señores, a lo único es a las riquezas. Y Dios no tiene problema con que seamos ricos, económicamente hablando. Dios enriqueció a Abraham. Dice la palabra que Abraham era rico, tenía abundancia. Dios no tiene problema con eso. El problema es cuando el tener o lo que tengo ocupa un lugar en mi vida como un señor. Y eso me gobierna. Entonces dice, ustedes no pueden servir a dos señores. No es que esté mal tener plata, pero tenerla bajo el diseño de Dios. O sea, la riqueza, que no tiene que ver con un monto, sino el valor que nosotros le damos a lo que tenemos, puede generar un conflicto dentro de una persona y tener en el corazón una lealtad dividida. Es fuerte, amados. Es fuerte. Porque muchas veces nosotros crecimos en un evangelio que estaba muy contaminado con lo católico. Entonces era mucho voto de pobreza. Cuanto más pobre, más espiritual. Mentira. Eso es mentira. El voto de pobreza es una mentira. Es una fachada. Dios no tiene problema con que seamos ricos. Puede tener 200 casas, lo que sea. A Dios no le importa eso. Le importa que tu corazón no esté gobernado por nada de lo que tengas, para que seas libre para poder dar con generosidad. ¿Se entiende? Porque si no, viene la inconstancia. Si tengo la lealtad dividida, ¿qué se establece en mí? Algo inestable. ¿Sí? Es algo inestable. Hoy estoy, mañana no estoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo mi corazón dividido. ¿Se acuerdan del joven rico que le aparece a Jesús y le dijo, Señor, quiero seguirte? Bueno, ¿sabés los mandamientos? Sí, me lo sé todo. Perfecto. Andá a vender todo lo que tenés, dalo a los pobres y vení y seguime. ¿Qué hizo el joven? Agachó la cabeza y se fue triste. Capaz que si el tipo decía, sí, lo vendo. Capaz que decía, Dios, no lo venda. Quería probar tu corazón. Pero lo que tenía fue más fuerte que el llamado. Amados, por eso lo económico es tan crucial en lo espiritual. Si nosotros no estamos alineados según el diseño de Dios en lo económico, siempre lo económico va a ser un problema.
Entonces, por lo general, cuando vemos que alguien tiene estas características, no solo que le cuesta ser constante, sino que es inestable en todo. Porque quien está atravesando esta situación siempre le costará dar. El que le cuesta dar. Cuando hablas de dar es como que un hormiguero. Y a nosotros nos encanta dar. Siempre cuestionará el dar. No será generoso, no porque no pueda, sino porque tiene una lealtad dividida. ¿Sí? Lealtad es una de las características muy especiales que cuando se encuentra en una persona hay que valorarla y hay que cuidarla. Diga lealtad. ¿Qué es lealtad? Fíjate. Literalmente, firmeza. Segundo, seguridad, fidelidad, fe, fiel, firme, honradez, leal, verdad. Alguien leal, alguien fiel, es alguien que camina en la verdad. Y lo compara al inestable, lo compara con la ola que va y que viene, que es llevado, o sea, no tiene estabilidad, es influenciable. Hoy quiere, mañana no. Hoy está dispuesto, mañana no. Hoy se lleva el mundo por delante, mañana no quiere mover un dedo. Inestables. ¿Por qué? Porque no está el gobierno de Cristo en su vida por causa de su lealtad dividida. Entonces, ¿qué dice? Que no puedo servir a dos señores. Y el verso 7 dice claro, las personas que actúan de esta manera no deberían esperar nada del Señor. O sea, si sos inconstante, si sos infiel, si tenés la lealtad dividida, no esperes nada de Dios. O sea, si no nacimos de nuevo, lo que sucedió solamente fue un cambio de religión. Porque ¿qué te pide la religión? A ver, yo fui católico. Jamás el cura me vino a ver a mi casa porque no fui un domingo a la misa. Ni a mi abuela, ni a mi mamá, ni a nadie. Íbamos cuando queríamos. ¿Y a ellos qué les llaman? ¿Poner qué? Una limosna. Me acuerdo cuando pasaba era el ruido de moneda nomás. Iba gente, empresario, moneditas. O sea, claro, la religión no te exige nada. Es más fácil vivir una vida religiosa. Ahora, una vida de reino es una vida de compromiso. Por eso cuando nos comprometemos, espíritu, alma y cuerpo. La religión no te demanda nada. Uno hace lo que quiere y encima Dios está a mis órdenes. ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué a mí me pasa esto? Quien es inestable debe saber que así no funciona y que Dios no está comprometido con los inconstantes e inestables. Lo dice acá. No deberían esperar nada del Señor. ¿Se entendió esto? Bien. Verso 8. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Donde se comprometen, ahí van a fallar. ¿Por qué? Porque no son constantes. Su lealtad está dividida entre las cosas del mundo, no el mundo como gente que amamos, sino el mundo como un sistema. Amamos más lo que el sistema me ofrece que lo que Dios me ofrece. ¿Sí? El sistema es más lindo, es más atractivo. Por eso tampoco tener plata es sinónimo de estar bendecido.
Es el hecho de tener lo que Dios quiere que tengamos y que lo sepamos administrar. Que seamos buenos administradores. Como decía recién Marianela, ¿sí? El sembrador siembra. ¿Por qué? Porque quiere cosechar. ¿Sí? Y siembra una semilla, y de esa semilla que sale un árbol. O sea, nunca la cosecha va a ser igual que lo que sembré. Va a ser multiplicado siempre. Siempre. De hecho que había, en el tiempo de Jesús, separaban 3 niveles de semillas. La mejor semilla era para sembrar. La mejor semilla era para sembrar y volver a cosechar. La segunda, intermedia, era para comer. Y la de más baja calidad era para darle alimento a los cerdos, a las vacas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué se garantizaban? Que la cosecha iba a ser buena. Porque sembraban, ¿qué? La mejor semilla. Por eso, siempre que demos algo, demos en carácter de siembra. Nosotros tenemos que tener una mentalidad de agricultor. Dar con una mentalidad de siembra. Sí, yo doy porque voy a cosechar. No estoy especulando, no estoy haciendo un trueque con Dios, pero doy con el espíritu de un sembrador que se despoja, pero que sabe que una cosecha vendrá. No estaba en el tema de esto ahora, pero depende también de lo que querramos cosechar. ¿Sí? Si yo quiero sembrar tomate, cosechar tomate, en 2 meses, ahí nomás, creo que en 2 meses ya lo tengo. 2 o 3 meses tengo un tomate. Ahora, hay una planta que tarda 7 años en salir. Depende de lo que querramos. Entonces, tenemos que saber, por eso dice, el que siembra, espera con paciencia, porque sabe que va a cosechar. Pero bueno, sigamos con la constancia, simplemente para que tengamos la idea de eso. No alcanza con la buena voluntad o con el esfuerzo humano, porque tarde o temprano vendrá el desgaste. En estas condiciones solo necesitamos una cosa: decidirnos. O le rendimos nuestra vida a Dios totalmente y que el Señor sea el dueño de nuestra vida y que Él nos gobierne, o seguimos amando al mundo y sus ofertas superficiales. Ahora, ¿quién puede confiar en un inestable, en un inconstante? Es la mentalidad. Por eso tan sabiamente el Señor en Romanos dice: cambien su manera de pensar, renueven la mente permanentemente para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente renovando la mente. ¿Sí? Cuando yo no renueve la mente, me quedo obsoleto, porque ya no puedo comprobar. Por eso digo, un cambio de mentalidad. Y todo pasa por la mente. ¿A cuánto les gusta ir al cine a ver una película? Levanten la mano con sinceridad, no se hagan los humildes acá, si a todos les gusta ver películas. Bien. ¿Quién dice, voy a llegar 1 hora más tarde al cine? Van 1 hora antes. ¿O no? Mínimo. Porque quiero asegurarme el mejor lugar y los pochoclos. El profesor dice: no, yo en el trabajo era fiel, yo no faltaba, yo estaba ahí, estaba un león terrible. Para Dios, lo llama hoy, mañana, pasado. No, ya voy a arrancar, ya voy a arrancar. ¿Cómo?
Al único que pude comprobar con mis propios ojos y con mi propia experiencia fue a mi suegro. Mi suegro, cuando entró en Somisa, él se dispuso en su corazón dos cosas: no faltar nunca y nunca pedir parte de enfermo. Se jubiló con 30 años, no faltó nunca y no tuvo parte de enfermo. Pero salía de ahí y se iba a servir a Dios. Salía del trabajo, capaz que estaba 8 o 12 o 16 horas, salía de ahí muchas veces y se iba a visitar a alguien. Con el mismo colectivo que venía de la empresa, se bajaba en un hospital para ir a visitarle a alguno, se bajaba en la casa de alguien para ir a visitarlo, animarlo en la fe. O se iba al hogar, porque tenían, hasta ahora, el hogar está el hogar. En ese tiempo estaba a cargo de la congregación. Se iba al hogar a hacer lo que nadie le quería hacer, sacar la basura. Cargaba la camioneta con basura y la llevaba hasta el basural. Yo lo vi. Que la misma pasión el mismo compromiso lo tuvo con el sistema, pero aún mayor con Dios. Por eso cuando vamos y he salido con él, todo el mundo lo saluda, todo el mundo lo reconoce. El dueño de la clínica fue un chico que estuvo en la escuela dominical. Era el administrador de la clínica. Se bajó y lo vino a saludar a la habitación. Dijo: lo que usted necesita, Antonio, usted lo va a tener. La prótesis apareció en 3 días. ¿Sabe por qué? Porque alguien se sembró incondicionalmente. Por eso cuando servimos en los niños, no es una obra de caridad. Por favor, que ni se les ocurra pensar eso. Estamos sembrando en generaciones que mañana no sabemos. Esos chicos que están ahí, esos chicos que vienen los sábados, no sabemos dónde van a estar. Pueden ser el encargado de una clínica, puede ser el próximo intendente que tengamos. Pueden ser un médico, un arquitecto, un abogado. Amados, salgamos de la inconstancia. Nuestro corazón no puede estar dividido. ¿Hay que trabajar? Claro. ¿Hay que ser honesto? Claro. Poné todo en el trabajo. Poné 100% en el trabajo. Pero para Dios también. Dios lo merece. Esto no es un tema conmigo, con la congregación. Dios me salvó. Yo le debo todo a Él. Hay una canción que la cantamos, todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, todo lo que tengo se lo debo a Él. Por eso digo, fue una persona que quizás no tiene muchos estudios, no es tan letrado, quizás no fue tan expuesto ni estar en la plataforma, pero hizo un trabajo minucioso que muchísimas personas de la congregación están ahí donde están porque Él los fue a visitar, porque Él les llevó una palabra, porque Él fue a orar por ellos cuando estaban medios moribundos en un hospital y Dios hizo un milagro porque Dios lo usó y lo usa. El otro día estábamos nosotros ahí. Una mujer se tiene que ir a operar. No, yo quiero que Antonio ore por mí. Tiene una congregación entera, como 15 pastores. No, yo quiero que Antonio ore por mí.
Porque que alguien siembra su vida con amor al prójimo y lo da todo incondicionalmente. Cargar gente en el auto y llevarla a cualquier lado. En los años donde San Nicolás eran 3 cuadras de asfalto, después era todo barro. Barro hasta el techo. Nada le sirvió a la gente. Por eso tiene 87 años y San Nicolás lo reconoce. Si voy caminando con él por el centro, todo el mundo lo saluda. No hay nadie que no lo conozca casi. Se le ve pinchado en la cubierta. Ay, nomás pasó un chico. Un joven, no un chico, un joven ya, que también había sido parte de la juventud de la escuela bíblica. Yo le cambio la cubierta, quédese tranquilo, Antonio. Le cambió la cubierta. Entonces no podemos decir que somos fieles y después para Dios aflojamos. Cuando en realidad tendríamos que duplicar el esfuerzo, porque el sistema nos robó los mejores años. Le dimos la juventud al sistema. Pero el sistema hace eso, te atrapa. Gracias a Dios por los trabajos. No estoy metiéndome en ese lado. Digo, tenemos que saber que en Dios está la fuente de nuestra provisión. Dios ama al dador alegre porque sabe que el que da con su corazón, Dios le va a dar 1000 veces más de lo que haya sembrado. Cuando la inconstancia se vuelve una conducta, un estilo de vida, cuando uno se termina acostumbrando a esa modalidad, como dije el domingo pasado, que nos recuerda el pueblo de Egipto que estaba deambulando sin llegar a ninguna parte, errantes, vagabundos, sin destinos y sin propósito. De alguna manera deberíamos permitir, deberíamos de permitir que este estilo de vida se vuelva normal entre nosotros. Ahora bien, cuando nosotros vemos un inconstante tenemos que evaluar al menos 2 cosas. 2 clases de personas. Quienes todavía no nacieron de nuevo y quienes sí están en Cristo, pero todavía son inmaduros. O sea, para ambos hay solución. Se puede salir de cualquiera de las 2, simplemente tomando una decisión. Los síntomas pueden ser los siguientes: no tengo ganas, estoy sin fuerza, estoy desganado, desánimo. Pero cuando la inconstancia no me gobierna, lo hago de todas maneras. Lo hago sin ganas, lo hago sin fuerza, lo hago aunque esté desanimado, lo hago aunque no me guste, lo hago de la mejor manera. Porque es ahí donde rompemos con la maldición de la inconstancia. Porque no es un tema de sentimiento. Hoy no siento, estoy desganado, no importa. O en el trabajo hacemos eso, haríamos eso. O sea, hacemos cosas en la fe que no lo hacemos en lo natural, en la vida. Lo hago igual porque no es por sentimiento, es una determinación. Realmente estamos bajo la maldición de la inconstancia cuando permitimos que esos sentimientos nos gobiernen. Pero si gobernamos con Cristo, los vencemos y somos libres. Cuando la iglesia nace, ese pensamiento igual que tenemos, no tengo ganas de congregarme. Ay, Señor. Esa frase no está en la Biblia. Nunca estuvo en la boca de la iglesia esa frase, no tengo ganas de congregarme. Porque si sos iglesia, amás congregarte.
porque soy iglesia. No veo la hora de estar congregado, porque eso es iglesia. ¿Sí? Cuando la iglesia nace, lo daban todo por congregarse, por estar juntos. ¿Por qué? Porque se edificaban, porque oraban los unos por los otros, porque adoraban todos juntos para fortalecerse, para equiparse. Iban a pesar de los riesgos, podían ir presos, podían ser arrestados o hasta morir. Sin embargo, se jugaban y se congregaban. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Amén o no amén? Por eso, fíjate lo que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. ¿Cómo dice? Mantengámonos. Si me mantengo firme, ¿cómo estoy? Constante. Sin fluctuar, sin dudar, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que el fin se acerca. No solamente el fin de una era, porque Cristo vuelve por su iglesia. Eso puede pasar en cualquier momento. Pero también se acerca el fin de nuestra vida. Y que cuando se acerque el fin de nuestra vida, nos encuentre vigorosos, sirviendo a Dios, dándole todo a Dios. Lo mejor de nuestra vida. ¿Sí? Por eso dice, cuando seamos ancianos íbamos a reverdecer. Ayer leí una frase y me emocioné. El secreto de la vida es morir joven, pero lo más tarde posible. ¡Ah! ¡Qué linda frase! Morir joven. O sea, los años no te hacen viejo. Viejo te hace una mentalidad. Morir joven, pero lo más tarde posible. Que siempre haya en nosotros un espíritu jovial. ¿Sí? Las ganas de servir a Dios. Que no se pierda la pasión por servir a Dios. Por eso dice, no se dejen de congregar. Algunos adoptan esa costumbre, no es saludable. Porque la iglesia somos nosotros. Y cuando venimos en el propósito de congregarnos, no vengo a ver un show, vengo a ser parte de un mover espiritual. Venimos a dar, no vengo a pedir, no vengo a buscar. Vengo primeramente a dar, doy mi adoración, doy mi vida, la rindo, pongo mis oídos, toda la atención para adorar, para recibir una palabra. Pero cuando hay que orar, oramos, cuando hay que adorar, adoramos. ¿Por qué? Porque lo hacemos entre todos. No vengo a ver un show de una plataforma a ver cómo lo hacen. No, yo soy parte de esto. El acto de congregarse no era para venir a recibir, era una acción compuesta donde damos y recibimos porque somos iglesia. No solo vengo a recibir, a demandar, a que me den. Vengo a compartir, vengo a sembrar, vengo a orar, vengo a adorar. No venimos a una actividad. Venimos a pasar un tiempo con la familia de la fe porque nos necesitamos mutuamente. Por eso me encanta cuando termina la reunión que nos quedamos charlando. Yo muchas veces bajo a las 2 horas. Y todavía hay un montón de gente charlando. Y eso hace la vida de la iglesia. Que nos podamos conocer, que podamos compartir. Eso es maravilloso. Ejemplo de inestabilidad. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 9. Ahí el apóstol Pablo da algunos ejemplos
de gente inconstante que él mismo tuvo. Le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. O sea, Demas me abandonó porque ama más el mundo que la obra de Dios. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que me dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Otra versión dice, así fui librado de la muerte. Momentos difíciles hay en todos lados. Yo no quiero ser Demas. Yo no quiero ser Alejandro el caldelero, que causa males, que genera problemas. Yo no quiero ser como aquellos que abandonaron a Pablo y lo dejaron solo. Yo no quiero ser de esos. Por eso, nuestra unión con el apóstol Roberto es una unión fuerte, porque en los momentos de crisis siempre estuvimos a su lado. Le pusimos el hombro y acá estamos. Morimos de pie, morimos juntos. Y pasamos la tormenta y vimos la mano de Dios. ¿Cuál es la meta? Job 22, 28. Determinarás una cosa y eso te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Wow. Determinarás asimismo una cosa y te será firme. O sea, lo que determines, que sea firme en tu vida. Da la vida por eso. ¿Por qué? Porque dice, y sobre tus caminos va a resplandecer luz. Diga luz. Tremendo. Hay beneficios por estar firme, constante, estable, leal, sin prisa, pero sin pausa. El equipamiento tiene un propósito: salir de la maldición de la inconstancia. En Efesios 4:11, nosotros lo hemos leído muchísimas veces, habla de todo lo que es el equipamiento que el Señor estableció, apóstoles, profetas. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, perfeccionar a los santos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Verso 14, y ahí es donde quiero detenerme, por favor. Para que ya no seamos niños fluctuantes. El Señor puso los oficios para equiparnos, para que no seamos niños fluctuantes, o sea, inmaduros, llevados por cualquier viento de doctrina. O sea, predican por allá, voy para allá, predican Pepito, voy para allá. No. Firmes, constantes, para que ya no seamos niños, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amados, hay mucha falsa profecía, porque hay muchos falsos profetas. Y hay falsos de todo. ¿Sí? Pero en los últimos tiempos la palabra dice que se iba a incrementar lo falso, porque parecido no es lo mismo. Entonces vamos a tener que activar el discernimiento de espíritu. Pedirle al Señor discernimiento de qué es lo verdadero.
Por eso lo importante de estar en una casa donde hay alimento seguro. Porque hay quienes utilizan la palabra para su provecho, para su beneficio personal. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, sigamos creciendo en Cristo. Los que son inestables porque no entienden. Fíjate, 2 de Pedro 3:16. Casi en todas las epístolas, está hablando Pedro de Pablo, del apóstol Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas estas cosas, entre las cuales algunas eran difíciles de entender, los cuales los indoctos, ¿qué es indocto? Ignorante. Los ignorantes y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¡Wow! Claro, Pablo hablaba con un nivel de revelación, pero que yo no lo entienda no significa que tenga que despreciar. Dice, los indoctos o los ignorantes y los inconstantes tuercen. El peligro de ser inconstantes. Lo mediocre. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios hablándole a un estilo de iglesia, a una forma de iglesia que no es la correcta. El peligro de asociarnos. Proverbios 24:21 dice, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los inestables. Romanos 16:25 dice, que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecernos. ¿Quién puede fortalecernos? Dios. Tal como expresa la buena noticia en ese mensaje acerca de Jesucristo, que se ha revelado su plan para ustedes, para nosotros los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio de los tiempos. ¿Sí? La seguridad que trae lo eterno, lo que Dios preparó desde la eternidad para nosotros. Menos no. Segunda de Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que lo recibieron, de esa manera anden, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fortaleza espiritual. Hebreos 13:9 dice, así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre alimentos de que nada sirve a quienes la siguen. Y la reflexión final. Cuando nos mantenemos en la inconstancia o en la inestabilidad, de alguna manera estamos despreciando los elementos eternos que fueron dados a la iglesia, como la gracia. Hoy, si uno logra ser constante, uno entiende y sabe que es por gracia. Diga, es por gracia. Es por gracia. Entonces, no podemos despreciar la gracia, ni el Espíritu Santo, ni la palabra, ni la enseñanza, ni nada que viene de parte de Dios para nuestras vidas. La gracia, el poder, la palabra y la iglesia son regalos de Dios para que podamos
ser fuertes y ser constantes.